El motivo de estar aquí es platicarles acerca de un tema que me parece interesante, me parece que habría que empezar a discutir también el papel del usuario, pero bueno, no desde un punto de vista del mercado, sino el usuario como un nuevo actor que está generando una participación interesante dentro de los medios de comunicación digital, electrónicos, en las redes. Entonces, en este sentido, bueno, esta charla está muy encaminada, está evidentemente inspirada desde este famoso aforismo de McLuhan, el medio es el mensaje. Que bueno, si bien McLuhan no es propiamente un filósofo, sí es un pensador de los medios, es un sujeto interesante que teoriza sobre cómo se va dando este devenir en la comunicación, en los medios de comunicación, y sin embargo el papel del usuario cotidianamente en nuestro contexto contemporáneo de esta digitalidad empieza a volverse hegemónico. En esa idea entonces es cierto también que esta inspiración de haber titulado esta conferencia como el medio es el mensaje desde McLuhan, este famoso aforismo, pues habría ahora que decir el medio ya no es el mensaje, sino es en realidad el usuario. ¿Pero de dónde viene esto? Si recordamos algunas ideas de McLuhan, habría que poner entonces en claro, bueno, pues que este mensaje es fundamental, es importante, porque en realidad el medio no es en sí lo que pesa, el mensaje no es en sí lo que pesa, sino es el medio. En realidad el medio es el que controla, el que va dando forma, un modelado, el que va dando de algún modo esta reproducción al contenido del mensaje. Entonces, cuando decimos que en realidad no es que no importe el mensaje, sino lo que importa es el medio, en realidad estamos encaminándonos a que los mensajes en realidad están contenidos en medios y a partir de ahí son formados y son performados sus contenidos. En este sentido, pues tiene razón McLuhan cuando de algún modo va diciendo, bueno, es que entonces el mensaje parece más bien como un trozo gigante de carne apetitoso que en realidad solo distrae al receptor. Y tiene razón, porque en realidad el contenido del mensaje no importa tanto, no es lo fundamental, sino la manera en cómo el medio empieza a dar forma a estos mensajes. En esa idea nosotros solemos fijarnos de manera obvia, sumamente, digamos, evidente, en que el mensaje o lo que contiene el mensaje es prácticamente lo que nos importa o lo que nos está diciendo el medio. Y en realidad no, ese es un distractor, diría McLuhan. Si esto va así, pues entonces tiene sentido ir diciendo que hay una obviedad en esa lectura de poner un énfasis en el mensaje. Entonces, al medio entonces no le importa el contenido del mensaje, porque lo que importa entonces es la manera en cómo la información va modelándose y se va conduciendo por otros medios. De tal manera entonces que si el mensaje es asumido, absorbido por el medio, pues entonces este medio absorberá al otro medio y a otro medio y a otro medio. De tal manera entonces que el mensaje termina por desdibujarse en el contenido y en la contención de los propios medios. Por ejemplo, esta charla ahora mismo aquí es de algún modo pues es modelada por el medio, ¿no? El estilo de las charlas TED, sumamente californianas, ¿no? En un auditorio que no se parece al de estar en un estrado, en un lugar donde uno se sienta con otros pares, hablar de cosas también trabajadas intelectualmente, tiene un formato distinto. Es decir, ahora mismo lo que estoy diciendo, el discurso preparado para esta ocasión, pues tiene más ese formato de esta charla que circulará por un canal de YouTube, ¿no? Que se podrá o no hacer viral, pero finalmente lo que digo ahora no es que no importe, sino que en realidad mi discurso, mi papel de speaker aquí, tiene más bien un sentido a partir del
del medio y no del mensaje, o sea, no lo que digo, sino el contenido de lo que digo en realidad está dominado, está controlado por el medio. Esto entonces quiere decir que el estilo de esta charla, que tiene más bien este trabajo intelectual, que se caracteriza eso, que las charlas TED están caracterizadas por eso, por este, digamos, desenfado de sí ser trabajos intelectuales, pero no en un formato académico donde se sienta el ponente y dicta una conferencia, sino más de un speaker. Entonces, esa forma, ese modelaje de la información, insisto, no estará por lo que digo, no está en la importancia de lo que se dice, sino en la manera en cómo es transmitida por el medio. En este sentido, entonces, pues bueno, hay que ir empezando a pensar, pero entonces, ¿qué sentido tiene ahora asumir? ¿Desde cuándo podemos empezar a asumir que este medio ahora ya no es el mensaje, sino el usuario? Es decir, que entendemos por este personaje, que es un personaje además anónimo en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier instante, somos usuarios de un bien, de un servicio, de un gadget, de una plataforma digital, de una serie de plataformas comunicativas, electrónico o digitales, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando empezamos a asumir ahora un papel de un usuario como un medio, pues entonces quiere decir que algo está cambiando en la comunicación, algo está cambiando en los medios de comunicación que ya no los vemos y ya no los tomamos como un ejercicio de producción de información hegemónica dado por los medios tradicionales que conocíamos. Ahora entonces nos enfrentamos a una serie de medios que son dominados, configurados por el propio usuario. Entonces, para regresar un poco a esta lámina que ven, ¿desde cuándo podemos empezar entonces a asumir que ahora este usuario se ha vuelto un medio? Y un medio sumamente potente, poderoso, que logra dominar, que logra configurar las informaciones. Bueno, pues entonces, si sabemos que un usuario es cualquier persona que usa un servicio o un bien, pues habría que hacer una mirada mucho más allá, más profunda de este usuario, porque entonces el usuario no lo tenemos que ver de manera reductiva a esta idea de los medios, o de un consumidor o de un mero sujeto que compra, sino este usuario en realidad es un sujeto que tiene ahora un poder de participar en el contenido, en la configuración y en la generación de informaciones. Entonces, este usuario se vuelve interesante, mucho más poderoso y con una presencia sumamente potente en lo que llamamos, o en lo que Negroponte ha definido como la sociedad de la posinformación, o lo que Manuel Castells define como la era de la información, o también la famosa galaxia de Internet. Ahí el usuario entonces se vuelve fundamental, se vuelve el principal actor. Esta brecha pequeñita de este, digamos, desarrollo tecnológico y de producción de informaciones de finales del siglo XX, la última década, los 90, lo que va del siglo XX, nos empieza a mostrar entonces una serie de, digamos, avances interesantes en donde este usuario empieza a aparecer de una manera fundamental y además con un cambio, una transformación en los medios. ¿Por qué decimos esto? Pues porque en realidad esto que anuncia ya Negroponte, el propio Castells, nos empieza a hablar de una nueva cultura digital, de una cultura de la información, de una cultura interactiva, de una cultura donde este usuario es prácticamente el hegemónico en la producción de estos medios. Un sujeto, otra vez, que no conocemos, un sujeto que no sabemos cómo es, que sin embargo hay en este discurso del mercado, siempre hay, digamos, ideas de quererle vender, pero ese usuario no es el mismo del que estamos hablando. Estamos hablando de que estas plataformas digitales, a partir de esta ruptura de esta cultura digital, están generando un nuevo rol en la participación de los individuos que se llama usuario, y es justo este usuario el que está performando una cultura digital de la participación.
Entonces, asistimos a una serie de procesos tecnológicos en donde la comunicación se vuelve instantánea, donde la experiencia es efímera, es instantánea, porque la comunicación misma requiere de un altísimo nivel de participación. Quiere decir entonces que nuestro personaje anónimo se vuelve un nómada, no tiene rutas, no tiene un rostro, es de trazo completamente arbóreo, ¿no? Sin un rastro fijo, porque se vuelve, en tanto que es protagonista, se vuelve al mismo tiempo una sinergia compleja de su participación con las redes, con las plataformas y la tecnología. Esta sinergia es fundamental, es interesantísima, porque de algún modo estos usuarios o estos usuarios de los nuevos medios participan entonces de una manera activa en la creación del contenido, o lo que algunos llaman como contenido generado por el usuario. No sorprende ver que si no les gusta el final de una telenovela, ustedes hagan ese final. Si no les gusta el final de la serie, ustedes crean el final de la serie, la ponen en un canal como YouTube y se vuelve viral y circulará, y muchos usuarios, espectadores, tendrán acceso a eso, y de manera entonces completamente instintiva, emocional, estamos participando en esa generación de contenidos, pero en una generación de contenidos que ya no es hegemónica, sino que es animada por la propia personalidad del usuario. Evidentemente esto nos lleva a que el usuario entonces tiene un nuevo rol, ya no es el rol del sujeto, usuario, pasivo, que recibe el contenido de manera así completamente dada, sino que la cuestiona, genera nuevas ideas, propone nuevos contenidos, ¿no? Nos habla de sus propios intereses, genera también experiencia y algo fundamental, enseña también a los propios empresarios a que le vendan con experiencias. Entonces, no sorprende tampoco ver que empresas de tenis me ofrezcan unos tenis en una plataforma para que yo sienta lo que se siente volar cuando corro con esos tenis, ¿no? O sea, ni siquiera corro, sino vuelo. Y además, corra usted y experimente virtualmente cómo se siente esa experiencia, ¿no? Entonces, generamos experiencias, enseñamos también a performar, a dominar, a reconfigurar, a generar contenido de una manera que entonces este usuario ya no es este pasivo del que hablamos, sino alguien que en todo momento está generando entonces también contenidos. Y entonces es también productor, el rol ya no es emisor, receptor, sino es emisor y receptor al mismo tiempo. Emisor y receptor porque puede cambiar de medios, cambiar y contener sus informaciones en otros y en otros y en otros medios, de tal manera entonces que siempre está habiendo un diálogo improvisado de este usuario como emisor y como receptor al mismo tiempo. Esto nos lleva entonces a que este usuario entonces estaría hablándonos de una vivencia personal con la tecnología. No es entonces ya la empresa de televisión la que me dice qué quiero ver, la que me impone el final de algo, yo creo el final de algo, y si no me parece, pues entonces creo mi propia serie en Instagram, ¿no? Que es una moda, ¿no? Que ahora están ocurriendo estas pequeñas miniseries a partir de historias, a partir de poner fotografías, ¿no? en Instagram, generar una historia, prolongar la historia en otro medio, en un correo electrónico, prolongar la historia en un Twitter. Entonces, por eso es que el medio no es el mensaje, sino ahora el medio es el usuario, porque el usuario va entonces generando estas relaciones con otros usuarios, con otros soportes, con otras plataformas, y en este sentido entonces hablaríamos que se trata de un micropoder que empieza a volverse sumamente poderoso, flexible, dentro de la manera y del modo en cómo entonces empezamos a tener esta participación con la tecnología. Entonces, esta tecnología interactiva, estas maneras en las que interactuamos en plataformas,
va a permitirnos entonces generar otras maneras de intercambiar con otros individuos, compartir contenidos, generar contenidos, ¿no? Podemos compartir nuestra música de Spotify en una lista junto con alguien que no conocemos en otro lugar del mundo, estamos interactuando y no necesito comprar el disco. Es decir, al mismo tiempo que asisto a estas relaciones efímeras de experiencias completamente digamos, instantáneas, simultáneas además, al mismo tiempo voy desmantelando aquellos procesos hegemónicos, tradicionales, que hasta antes se me habían presentado como dominadores. Esto quiere decir entonces que este contenido que empieza a generar el usuario va entonces también hacia una manera de manipular, de empezar a transformar la información, de producirla, de hacerla circular por los medios que él considere necesarios, precisos, a partir de la propia personalidad anímica y vivencial que le pone a estos mensajes, pero también tiene que ver con estos procesos que ya no nos manipulan o nos terminan de dominar, sino que ahora los usuarios transforman el contenido de los medios. Así que entonces tenemos una tarea que pensar, una tarea de ir revisando qué pasa con estos nuevos espectadores, qué pasa con este rol de un usuario que empieza a transformar, que empieza a modificar conductas, no solo porque socializa de manera interesante y virtualmente en las redes sociales, en la web, en esta galaxia de Internet, sino también porque es un usuario que va performando también una cultura de la participación, una cultura que era inédita y que ahora ya no se nos presenta como inédita porque él es el gran protagonista de esto. Entonces, si ustedes ven que ustedes son capaces de manipular alguna cosa en YouTube, en alguna historia que crean en Flickr, por ejemplo, sus propias fotografías o sus propias historias, no sorprende porque en realidad las empresas ahora justo están aprendiendo de esta microexperiencia participativa que el usuario tiene consigo mismo y que el usuario genera a partir incluso de poder establecer nuevas relaciones intelectuales, cibernéticas, interactivas, complejas con otros individuos, con otras plataformas, a partir de su propia vida, de su propia experiencia, poniendo entonces una participación completamente vivencial a la tecnología, porque la tecnología también nosotros la generamos, la producimos, la consumimos y la constituimos en un sentido completamente participativo, abierto y flexible. Así que yo quería hablarles de esto, de este nuevo rol, y espero que les sea pues productiva de manera crítica esta conversación. Muchas gracias.